composición de la leche es del 77 al 80% de agua, del 10 al 13% de sólidos totales, que está comprendido entre un 3 a un 3,5 de grasa, a un 3 a un 3,5 de proteína, de 4 a 6% de carbohidratos, dentro de los que se incluyen la lactosa, y posee minerales como el calcio. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque hoy vamos a ver el pago de la leche, que en Agrosavia ustedes les comentaron algo que se hacía de acuerdo a las calidades. Entonces, para poder pagar con base en calidades, pues necesitamos recordar cuáles son los sólidos totales, que es sobre lo que se va a bonificar. Una de las cosas que se evalúa, y también es importante y les recuerdo, porque para el laboratorio de leches vamos a ver, y después de esta presentación vamos a ver todo lo que es pruebas en plataforma o pruebas en campo, las pruebas básicas que se hacen para determinar justamente lo que yo aquí les digo, cómo es una leche de buena calidad. ¿Cuáles son las características organolépticas? Recuerden que cuando hablamos de características organolépticas es todo lo que podemos ver con los órganos de los sentidos, ¿no? La visión, ya se me olvidaron los órganos de los sentidos, el sabor, básicamente. ¿Y qué es lo que vemos? Una leche que es entre un color blanco, crema normal, no tiene pintas de sangre o de otro color, no tiene ningún tipo de olor. Pues ¿a qué huele? A leche. Todos alguna vez la han olido. ¿A qué hace referencia? Que no debe ni oler ni a agroquímicos, ni a medicamentos, a veces incluso hasta puede oler a los productos que usamos para desinfectar. Debe tener un sabor agradable, nunca la leche es ácida. Recuerden que la acidez es un indicador un indicador de descomposición de la misma. ¿Cómo se obtiene la leche? Esto lo hemos venido viendo el martes, que hablábamos de todo lo que es producción primaria. Recuerden que las buenas condiciones, buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de ordeño, cómo se conserva desde el momento en que se ordeña hasta el tanque de frío, hasta el momento en que va a ser procesada, cómo debe ser transportada desde la planta de acopio hasta la planta donde se transforma. Esos son los pasos que vamos a ver, y justamente las pruebas que vamos a mencionar posteriormente son las que se realizan o en plantas de acopio o en plantas transformadoras, e incluso esas pruebas se pueden hacer en campo. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los animales. Para producir mejor calidad, pues tenemos que tener animales que estén seleccionados genéticamente, que reciban una alimentación adecuada, porque esto me va a influir directamente ¿en qué? En la calidad nutricional o en la calidad composicional de la leche. Esto ténganlo bien presente, porque es con lo que se bonifica, porque se tiene 3 tipos de calidades, ya lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, el manejo y la estricta sanidad, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Cuál es la calidad higiénica de la leche? Entonces, hasta ahí hemos visto dos calidades que son las que se pagan: la higiénica y la calidad composicional. ¿Cuáles son los tipos de leche o los tipos de calidad? Tenemos la composicional, la sanitaria y la higiénica. La composicional, como les acabo de mencionar, es la que se obtiene una leche de mejor calidad nutricional, si lo quieren ver así, con mayor contenido de grasa, mayor contenido de proteína. Esto va a estar ligada básicamente a la genética, pero también sabemos que la parte nutricional afecta completamente esta parte de la composición. Desde el punto de vista sanitario, es el manejo, el plan sanitario, el famoso plan sanitario que hemos venido viendo para todas las especies. Ese plan sanitario, en el caso de los bovinos, debe ser libre de qué enfermedades son las que se bonifican. Eso ya lo hablamos. ¿Los escucho? Brucela y tuberculina. Muy bien, ¿qué otra? ¿Qué otra enfermedad? Bovinos. Lo hemos visto 20 veces. Infecciosa, ¿Lepto? salud pública. ¿Cuál? ¿Leptospira? No. Leptospira es de control.
En animales, en humanos sí. ¿Cuál otra? Brucela. Ya, Bruselas ya le dijeron. Aftosa. ¿Cuál es la otra? Tuberculosis. Perfecto. Diarrea Es la bovina. sanitaria. No te escuché, discúlpame. Diarrea viral. No, únicamente brucela y tuberculosis. Recuerden que estamos hablando de las enfermedades que son de control oficial en bovinos. Y en bovinos se controla brucela, tuberculosis, fiebre aftosa y encefalitis espongiforme. Desde el punto de vista de leche, de calidad sanitaria, lo que estamos viendo son las que se pueden transmitir por el consumo de leche cruda, que son únicamente brucela y tuberculosis. Desde el punto de vista higiénico es que la leche no esté contaminada, por lo tanto la importancia es la rutina del ordeño. Si yo quiero evaluar esta calidad higiénica, ¿qué tipo de pruebas hago? ¿Cuáles son las más comunes o cuál es la de rutina que ustedes realizarían? El CMT. Sí, perfecto. ¿Y cuál otra? Podrían hacer, que puede ser complementaria o incluso reemplaza el CMT. Células somáticas es la otra que se puede realizar. Desde el punto de calidad composicional, ¿qué es lo que yo voy a mejorar? Miren lo insistente que estoy siendo porque esto sí que lo tienen que saber, es lo mínimo y lo básico. Si yo, y no les estoy hablando desde el punto de vista de salud pública, no, es desde el punto de vista cuando ustedes asesoren, ¿cómo mejoro yo la composición de la leche? Mejoramiento genético y dieta. Recuerden que con mejoramiento genético, ¿qué es lo que yo uso? Razas que tengan aptitud lechera, que tengan esas características ideales. Por eso recuerden que se empiezan a hacer cruces. ¿Cuál es la raza que da más cantidad y cuál la que da más calidad respecto a grasa? Sí, en cuanto a grasa, sí. Y en cuanto a volumen, muy bien. Por eso, y bueno, esas son las comunes y las frecuentes para nosotros. Otra raza que tiene buena composición o composición ideal es la normando, que es doble propósito, por eso se hacen cruces con esta raza. También la pardo suizo. Entonces, lo que yo esté buscando es con lo que yo voy a hacer cruces genéticos. Esto, para los que les gusta reproducción, es justamente el objetivo de la reproducción, no es solo meterles la manito. Entonces, vayan relacionando todos estos conceptos. ¿Qué otra cosa tenemos en calidad composicional? Dieta, porque muchas veces podemos tener animales con el mejor potencial, podemos tener la mejor vaca Holstein, pero si no la alimentamos de manera correcta, recuerden que estas vacas no producen o no dan todo lo que su potencial genético, digamos, las tiene programadas. Entonces, ¿qué debo garantizar? Nutrición, debo garantizar forrajes adecuados y debo garantizar la suplementación. ¿Qué tenía de raro o de diferente? ¿Qué recuerdan de lo que nos mencionaban en Agrosavia? ¿Qué es lo diferente de ese modelo? Respecto a la suplementación, ¿qué les mencionaron? Les daban bloques nutricionales. No, específicamente a la suplementación. Uh -huh. Muy bien. ¿Con qué se suplementa normalmente una vaca? Discúlpame, Diego, dime. Continúo.
Exacto. Recuerden que una de las prácticas normales o convencionales en el ganado de leche es la suplementación con concentrado. Más adelante vamos a ver cuál es el costo de producir un litro de leche cuando se suplementa. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta y vayan relacionando todos estos conceptos. ¿Cuál es la otra calidad higiénica? La otra calidad higiénica, pues justamente, ¿cuál es la otra calidad higiénica? La otra calidad es la higiénica, que va a estar asociada a la rutina de ordeño, todo lo que son labores previas al ordeño. Recuerden que ayer hablábamos, el martes hablábamos del manejo que se les da a los animales, que no debe haber estrés, cuál es el ambiente tranquilo. ¿Se acuerdan que les decía que sala de ordeño debe ser totalmente placentera? ¿Qué es lo que ocurre durante el ordeño en cuanto a toda la higiene? Recuerden el lavado de manos, las labores después del ordeño, cuando se hace de manera manual, cuando se hace mecánicamente. Esto sí que hemos sido insistentes. Si ustedes ahí se dan cuenta, está el despunte, el lavado y limpieza de pezones, el uso adecuado de la máquina, el presellado no es algo común que se hace, pero el posellado definitivamente sí se hace. Hay granjas orgánicas. ¿Qué es lo que se hace en las orgánicas? Se sella con terneros. Entonces no se usa producto químico, sino que una vez la vaca se ordeña, se le pone el ternero y el ternero succiona pues todo lo que queda, hace un ordeño adecuado y la presión que él hace cierra el pezón y también tiene ese efecto. Respecto a la calidad sanitaria, lo que se evalúa es vacas saludables y bien nutridas, plan de vacunación y desparasitación propio del predio, porque se hace insistencia en esto y también en la visita en Agrosavia les mencionaron, porque justamente es importante que las vacunas y los desparasitantes sean acordes a la situación que yo tengo dentro de la finca. No todas las fincas son iguales, el manejo varía, hay cosas que cambian, entonces por eso esto debe ser específico, lo mismo que el control de parásitos externos. En climas fríos lo más común es moscas, en climas cálidos lo más común es garrapatas. El registro de las enfermedades presentes, esto no es más que el plan sanitario que se debe llevar. Recuerden que dentro de calidad sanitaria, que ya les voy a mencionar más adelante, lo que la norma paga justamente es que estén certificados como hato libre de brucela y hato libre de tuberculosis. El tener un plan sanitario no se bonifica porque se considera que es un requisito para hacer la producción de leche. ¿Cómo ha evolucionado o por qué ha ido desde el punto de vista de producción? ¿Cómo ha ido cambiando la calidad? Primero, porque se busca incentivar que produzcan con mejor calidad y pues de todas formas es como un premio a esa labor que se hace. Se debe implementar programas de mejoramiento para incrementar tanto la calidad composicional como higiénica, porque esto es básicamente manejo. Todo lo que es certificación de hatos libres de brucelosis y tuberculosis, y digamos que la más elevada es la certificación de BPGs. Estas últimas tres certificaciones son las que van a dar bonificación de acuerdo a la norma que existe en Colombia, que ya la vamos a ver. Justamente la comercialización de leche en Colombia está basada en la resolución 17 del 2012. Ha habido varias modificaciones, pero la más reciente es la del 2021, la 290, en lo que se exige que el precio de leche, del litro de leche cruda, debe ser actualizado anualmente. Hasta ahí, con las descripciones de las calidades. ¿Tienen alguna pregunta o todo es claro? ¡Yujú! ¿Claro? Sí, profe. Vale, gracias. Bien, entonces, ¿por qué varían los precios? Esto, desde aquí empieza la comercialización de leche y esto es desde el punto de vista ya de normatividad en cuanto a producción y en cuanto a calidades. Primero, va a variar de acuerdo a la calidad. ¿Cuáles son las tres calidades que se evalúan? Calidad Nutricional, higiénica, calidad este, composicional y me falta una. Higiénica, composicional. sanitaria. Perfecto. Bien,
Eso sí que es pregunta de parcial, ¿cómo mejoran cada una de las calidades? Ya también les mencioné. Otra cosa importante es que los precios van a variar de acuerdo al costo de la importación de leche en polvo. ¿Por qué? Porque el martes hablábamos de que hay algunas empresas que por costo de producción lo que hacen es comprar leche importada en polvo, la reconstituyen y la venden y dejan de comprarle a los productores. También hay variaciones climáticas. Recuerden que estamos en el trópico, tenemos épocas secas, tenemos épocas de lluvia. Cuando hay época de lluvia, normalmente hay mayor producción de leche. Algunas veces como aumenta el volumen, hay mayor disponibilidad, el precio baja. También va a depender de las épocas escolares. Cuando los colegios y las escuelas funcionan, hay mayor consumo de leche. Cuando estamos en periodo de vacaciones, ese consumo baja. Y todo eso es lo que hace hacía más bien que el precio de la leche fluctuara. Entonces la empresa les decía, a partir de hoy no les voy a pagar 1.000, sino que les voy a pagar 800. Y justamente por todas estas características que tenemos en Colombia es que se genera esta resolución para garantizar un precio base del litro de leche que sea de manera permanente o que se haga de manera permanente, que se respete ese precio base. Ese precio base está, se pone o está basado, perdón la redundancia, en la calidad estándar regional. Y ya vamos a ver por qué les digo regional. Colombia, desde el punto de vista en producción de leche, se divide en dos zonas. Recuerdan que vimos que hay una zona que es especializada, otra zona que es doble propósito. Por lo tanto, las dos calidades van a cambiar. Ese precio base está dado en las características mínimas deseables de la calidad de leche, en cuanto a la composición, en cuanto a la higiene y en cuanto a la sanidad. Por encima, si las calidades están por encima de esa base, van a bonificar. Si están por debajo, el precio será menor o incluso se puede rechazar la leche. Dentro de este pago de leche, adicionalmente, se considera o se va a descontar del precio el costo del transporte y hay otras bonificaciones de tipo voluntario que ya dependen de cada una de las empresas. Pero lo mínimo que le deben pagar al productor es este precio base. Entonces, ya lo demás es ganancia y eso es pues lo que uno busca que los productores a lo que se enfoquen, a conseguir esas bonificaciones. Entonces, les recuerdo simplemente cuáles son las dos regiones. Tenemos la región 1, que es la especializada, donde nos encontramos nosotros, está Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Y la región 2, que básicamente es todo lo que trabaja doble propósito, como Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Magdalena, norte de Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, Orinoquía y Amazonía, que corresponden a doble propósito como lo vimos el día de ayer. Si lo vemos como las macrocuencas, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 macrocuencas entre las especializadas y entre las doble propósito, pero 3 son las que son especializadas. Tenemos lo que se denomina o lo que en norma se denomina Caribe seco, Caribe húmedo, Santanderes, Antioquia, Centro, Orinoquía, Suroccidente, que estamos nosotros, y Suroriente. ¿Cuál es el precio competitivo? El que tiene en cuenta todas las condiciones en el mercado, tanto nacional como internacional. ¿Por qué nos interesa el precio internacional? Recuerden que la mayoría de insumos para producir leche, desde el alimento con el que se suplementa, es importado. Entonces, por eso el precio internacional a nosotros nos va a dar la pauta para generar ese precio competitivo. ¿Qué es lo que se busca adicionalmente o por qué se habla o por qué se genera este precio competitivo? Vuelvo y les insisto en que el productor reciba lo mínimo, un precio base. Por encima de eso, pues puede ganar mucho más y adicionalmente que ese precio base se ajuste al estándar de la región. O sea, no vamos a poner a competir a la costa atlántica con el centro del país, con Antioquia o con Cundinamarca. Entonces, siempre se compite de acuerdo a la región. ¿Qué es lo que va a pagar? Vuelvo y les insisto, sólidos totales, proteína y grasa, que es calidad composicional, calidad higiénica y bonificaciones por calidad sanitaria. Eso es todo lo extra que se tiene
justamente tanto sólidos totales como calidad higiénica es lo que nosotros evaluamos a través de las pruebas de calidad de leche, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio el martes 28 de noviembre. Aquí les quiero mostrar qué es lo que está pasando con el precio del litro sin bonificación, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, miren, en enero empezó en 1.288 para nuestra zona y en este momento lo mínimo que se le debe pagar a un productor son 1.750 pesos por litro de leche. Estos precios, les insisto, les recuerdo, es cuando los productores le entregan a una empresa transformadora o a un centro de acopio, que les va a ayudar o que va a verificar estas calidades. Si ustedes como productores o pequeños productores, que es lo más usual y por eso es un poco más complejo trabajar con ellos, le entregan a un intermediario, normalmente el intermediario fija un precio sin tener en cuenta estas condiciones. O sea, yo le voy a comprar la leche a 1,000 pesos. Si le sirve, bien, y si no, pues busque quién se la recoja. Entonces, este es otro de las formas o de las partes complejas de producir leche en Colombia, es que tenemos mucho intermediario por el tipo de productor que nosotros manejamos. Aquí ustedes pueden ver, sin bonificación voluntaria, en Nariño el precio está un poco por encima de lo de la región 1, está en 1.761, y pues nos podemos dar cuenta que hay zonas donde pagan más, como en Antioquia, y en la zona 2 el precio de leche es mucho más bajo, por ejemplo, Casanare, Caquetá, 1.450. Entonces, aquí ustedes pueden ver, y esto es sin bonificación, el precio base. El que está por encima del 2.000, por ejemplo, es Huila. Los que más pagan son Tolima, Caldas, Bogotá y Antioquia. Nosotros estamos en el promedio y, sin embargo, pues estamos un poquito más por encima del nacional. Entonces, vuelvo y les repito, ¿cuáles son las bonificaciones que se van a pagar? Por calidad composicional, se paga por una escala de acuerdo a la proteína, a la grasa y a los sólidos totales, se bonifica o se castiga. Lo mismo, tenemos un precio, es una calidad estándar, por encima de eso bonifican, por debajo de eso pierden. Ya les voy a mencionar cuántos pesos por litro de leche. En cuanto a la calidad higiénica, está asociado a rutina y obviamente al frío, porque lo que yo voy a evaluar es cantidad de bacterias, que puede ser por unidades formadoras de colonia o se puede hacer también por cultivos. Entonces, aquí está el precio del litro con bonificaciones y sin bonificaciones para que ustedes vean la diferencia. Entonces, aquí está desde enero hasta julio, y si se dan cuenta, la lineecita azul es la que es con bonificaciones voluntarias, el precio aumenta considerablemente. Y esto es lo que nosotros debemos saber o debemos conocer para poder estimular al productor para que implemente los programas de sanitarios, los programas de higiene, pues para poder alcanzar un precio de litro mayor. Aquí tenemos la diferencia, por ejemplo, entre un precio, el precio por litro con bonificaciones y sin bonificaciones para agosto del 2023. Sin bonificaciones son 1.720 pesos por litro de leche. Cuando se aplican las bonificaciones sube casi 500 pesos por litro de leche. Entonces, hagan la cuenta, si yo entrego 20 litros de leche, la diferencia diaria que yo voy a recibir es significativa. Aquí tenemos lo que se está pagando justamente con bonificaciones en la región 1, que somos nosotros, es esta azul clara. Si se dan cuenta, incluso llega casi a los 2.400 pesos por litro de leche. Aquí tenemos lo que se pagó en agosto, con bonificación en zona 1, 2.253, la región 2 alcanza a llegar hasta 2.089. Estos son los equivalentes en dólares, no se vayan a preocupar por esto. Aquí tenemos por departamento cómo se paga por bonificación, o con bonificación, perdón. Aquí tenemos Nariño, aquí sí que estamos muy por debajo del promedio, porque con bonificación lo que más alcanzan los productores de precio de litro es 1.822 pesos. Antioquia, por ejemplo, miren lo que alcanza, 2.298. Lo mismo que Risaralda, Santander, tienen un precio muchísimo, o sea, tienen un precio superior y estamos hablando de bonificaciones voluntarias.
Aquí tenemos la fluctuación de la calidad higiénica y sanitaria en cuanto a proteína y a grasas. Miren cómo fluctúa la proteína, es esta línea azul, no, perdón, la línea azul es la grasa y la proteína es la línea naranja. Si se dan cuenta, a nivel de todos los años ha habido bajas, que si baja la proteína, baja la grasa, las dos están ligadas básicamente a nutrición, es por eso que se da. En la zona donde más producen, alcanza casi el 3,8% de grasa y el 3,2% de proteína, que es alto. Tenemos también las unidades formadoras de colonia. Las unidades formadoras de colonia son las azules y los sólidos totales son los verdes. Si se dan cuenta, el aumento de la calidad composicional muchas veces va ligado al aumento o a la disminución, perdón, de la calidad, no, al aumento de la calidad higiénica, porque lo que hace es disminuir las unidades formadoras de colonia. Entonces, estos son datos sobre calidad composicional y sobre cómo se paga. Por departamento, aquí tenemos Nariño, entonces miren cómo ha fluctuado en mayo, la proteína baja. ¿Por qué empieza a bajar desde marzo? ¿Por qué creen ustedes que se da esa baja en la proteína? Uh-huh. Muy bien. Y miren lo que pasa con las unidades formadoras de colonia. Empieza a aumentar, empieza a haber mayor contaminación. Aquí tenemos la grasa también, miren cómo va fluctuado. Para mayo, que son los últimos datos que hay, la grasa promedio es de 3,76, que es súper alta en realidad. Está la proteína de 3,18, lo mínimo que se acepta es 2,9 y 12,33 de sólidos totales. El promedio de unidades formadoras de colonia es de 500, fue de 591, bueno, el promedio total 570,000 y ya les voy a mencionar cuáles son los niveles estándares. Aquí está justamente cuál es la bonificación, cómo se hace el pago. Entonces, para la región 1, que es donde nosotros estamos ubicados, por encima, las bonificaciones, por encima, si está con mayor contenido de proteína, se paga 39,61 pesos más por litro de leche. Si tiene más grasa, 13 pesos más. Si tiene más sólidos totales, 14 pesos más. Miren la calidad estándar en cuanto a unidades formadoras de colonia, lo máximo que se permite son 200,000. ¿Y cuánto estaba con Nariño? 576,000. Entonces, en ese caso no se bonifica, sino que se castiga. Entonces, menos 109 pesos por litro de leche. En cuanto a estatus sanitario, si es certificado libre de una enfermedad, se paga 14 pesos con 14,5. Si es libre de 2 enfermedades, 29 pesos. Y si tiene adicionalmente programa de buenas prácticas, 14,5 pesos. ¿Y cómo se da cómo se bonifica de acuerdo al transporte? Está dado por kilómetros y está dado por el tipo de transporte que se utiliza. Entonces, miren, un camión pequeño en Cantinas y con una ruta muy grande entre la planta, la finca y la planta, es el que más va a recibir. ¿Es claro esto del pago del litro de leche o tienen alguna duda? Profe, Señor. eh, entonces, eh, por ejemplo, en resumen podemos decir que si yo tengo mi finca a 400 kilómetros de la planta, es mejor, ¿cierto? No es que sea mejor. Pues, Ahí lo que estás, o sea, perdón, esto no es una bonificación. Les dije mal. Esto es el costo por litro. No es que se bonifique, esto es lo que básicamente va a pagar el productor para transportar la leche. ok, ahí ya entendí. Esto, lo que se tiene en cuenta sobre el precio del litro de leche y lo que bonifico es composición, sanidad e higiene. ¿Sí?
claro para todos o tienen alguna duda? ¿Ninguna duda? Usted decía que, bueno, ya en la sequía se les baja la calidad de proteína, pero que les aumentaba las unidades formadoras de colonias. ¿Eso tiene que ver también con la sequía? Algunas veces sí, porque no hay agua suficiente para hacer los procesos de higienizado. Entonces, por eso es que aumenta la cantidad de unidades formadoras de colonia. Y si ustedes se dan cuenta, aquí dentro de la higiene les van a bonificar por entre menos unidades formadoras de colonia tengan y por escala en frío. Entonces, mire, por ejemplo, si yo tengo una leche que tiene entre 150.000 y 175.000 unidades formadoras de colonia y la llevo a la temperatura ideal o llega en la temperatura que se desea a planta, me van a dar 60 pesos más por litro de leche. Si adicionalmente, composicionalmente está bien, son, son casi otros 70 pesos, más 60, 130. Si cumplo con todos estos programas, son 60 pesos más, o sea, son 200 pesos más por litro de leche. Si yo produzco 10 litros de leche, son 2.000 pesos más diarios. Y pues bueno, así voy subiendo. Pues por eso es importante y pues es la forma o la escala más justa para el pago. Desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa con este pago por calidad de leche? Que este pago por calidad es únicamente para quien entrega a empresa o a planta. Si yo trabajo con intermediarios, los intermediarios no tienen en cuenta absolutamente nada de esto. ¿Dudas, preguntas o es claro? Esto no les voy a preguntar cuánto se paga, ¿no? Pero sí por qué se paga, ¿ok? Eso es lo que tienen ustedes que saber. ¿Cómo mejoro yo mis ingresos a partir de la calidad? Que es lo que justamente busca esta norma. ¿Es claro? Sí, perfecto. ¿O tienen preguntas? Bien, aquí tienen la bonificación para la región 2. No cambia mucho, lo que cambia es en cuanto a las proteínas y también cambia respecto a la parte composicional. Lo de transporte sí queda exactamente igual. Para nosotros, pues la región 1 es lo que se centra. ¿Qué pasa con el sistema de pago de leche? ¿Cuáles son las consideraciones favorables? ¿Cuáles son los avances, pero no suficientes para que en realidad el productor compense su esfuerzo? ¿Y cuáles son los aspectos desfavorables? Desde el punto de vista favorable, pues hay transparencia en el mercado y todo el mundo sabe cómo me están liquidando el precio del litro de leche. Se reduce la incertidumbre en el precio porque yo ya conozco cuál es el precio base. O sea, yo ya sé qué es lo mínimo que a mí me va a llegar. Se reduce la volatilidad del mercado interno, o sea, hay control. No voy a pagar yo de acuerdo a cómo amanecí como comprador el día de hoy te voy a pagar menos, hoy te voy a pagar más. No, hay un estándar. Y pues se reduce las asimetrías en cuanto a la información, que ha sido un avance, pero no es suficiente. Los laboratorios para acreditar la calidad de la leche. Muchas de las plantas lo tienen, algunas deben hacer el pago, pero hay muy pocos laboratorios que en realidad hacen control de calidad de leche. Ha habido progreso en cuanto a la calidad higiénica y composicional, sin embargo, no hay un sistema de trazabilidad que sea eficiente. Ha habido un progreso de calidad sanitaria y de certificaciones, pero sigue siendo insuficiente. Recuerden que tanto el programa de buenas prácticas como Libre de Bruselas y Libre de Tuberculosis, esas pruebas las debe pagar cada uno de los productores. Y el problema grande aquí es la comercialización, porque si yo no bonifico sobre esas tres características, pues yo no tengo interés en certificar. Y esas certificaciones para Colombia son de tipo voluntario.
No se ha logrado promover exportaciones, tenemos limitantes desde el punto de vista sanitario y tenemos limitantes desde el punto de vista higiénico. Y persisten los programas de mercado por la estacionalidad, porque a pesar de que se mantenga el precio, las plantas están en potestad de decir, hoy no recibo leche. Entonces, ahora, ¿ustedes qué hacen con esa leche que no les recibe la planta ese día? Y no hay nada que la obligue, en eso las plantas son libres de hacerlo. ¿Cuáles son los aspectos desfavorables? Justamente lo que les acabo de decir. ¿Cuáles son los mecanismos para el manejo de excedentes? No se le dan opciones al productor. Si a usted no le recibe la leche él, usted podría. No hay alternativa. Hay algunos que hacen quesos. Hemos visto muchas veces en videos que cuando hay alta producción de leche, ¿qué es lo que hacen? La riegan. Porque en las zonas lecheras ni siquiera la regalan porque todo el mundo tiene leche y todo el mundo está enlechado. Entonces, pues eso es lo que ocurre. La fórmula de actualización normalmente no se da en tiempo real, o sea, si ustedes se dieron cuenta, va desde marzo del 2023 hasta febrero del 2024 y hay muchas condiciones que podrían cambiar. Hay competencia desleal entre los formales y los informales. Eso es lo que les acabo de mencionar. Los formales cumplen completamente esta norma, los informales no. Incluso hay algunas regiones del país donde todavía hay efecto de narcotráfico, que para el lavado de dinero ponen plantas y pagan el litro de leche a 2.500. Buena, mala, como ustedes quieran. Entonces, ¿por qué? Porque hacen un lavado de dinero y pues no hay una forma de comprobar que no se cumpla lo que ellos están diciendo. Hay una baja cobertura del sistema en número de productores de leche. Hay menos del 20% está regido por esto y el volumen solo está cubriendo, o las plantas solo están cubriendo el 46% de la producción. Hay desestímulo en cuanto a la relocalización del acopio y procesamiento respecto al descuento por transporte, que es una de las cosas complejas que tenemos. Respecto a la comercialización, como les acababa de mencionar, el comercio formal en Colombia es únicamente el 48% de los productores, o sea que esta norma solo aplica para ese 48% de los productores. De esta leche formal, 3.380 millones de litros se entregan, es lo que se entregan o lo que corresponde este 48%. De esta leche que se recibe se comercializa como leche líquida el 48%, como leche en polvo un 17%, en quesos un 20% y leches fermentadas, todo lo que son yogures, kumis, 8% y otros subproductos, que cada vez hay más, un 6%. Dentro del comercio informal está el 45% de los productores, con 3.187 millones de litros de leche. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre el comercio formal e informal es mínimo. En el comercio informal lo que más se hace son quesos artesanales, un 50% de esa leche va para quesos artesanales, otro producto el 38% y solo para consumo directo el 12%, que esto equivale a ¿quién? Pues a los cruderos, justamente el martes hablamos de ellos. Quesos artesanales, recuerden que mientras estén dentro de los estándares de producción de norma y desde el punto de vista de salud pública, se comercializan sin problema. Sin embargo, los quesos completamente artesanales, si ustedes recuerdan los que se vendían antes en hojita, los que no tienen rótulo, ese tipo de quesos, la comercialización desde el punto de vista de salud pública no está permitida. También tenemos el consumo que se da en finca, que corresponde solo a un 7% de la producción de leche en Colombia, y equivale a 525 millones de litros de leche. Ese consumo en finca muchas veces es personas que van a la finca directamente a comprar o incluso leche que se les da a los terneros, a las terneras para levante. ¿A qué hace referencia la competitividad? Pues justamente es a que los precios sean competitivos. Aquí, ¿a qué hacemos referencia? ¿Cuántas vacas lecheras existen? ¿Cuánto es la producción de estas vacas? Solo para que ustedes tengan un conocimiento o una referencia en competitividad, en Estados Unidos el 96% de los productores tiene acceso a tecnologías
que le van a facilitar aumentar la productividad. La mayoría de estas tecnologías son subsidiadas. Sin embargo, en Colombia solo es el 12%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros difícilmente podemos competir con países con alta tecnología. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, es un censo de 4,13 millones de cabezas y la productividad está casi lo mismo, casi que estamos hablando de que da 1 litro de leche cada vaca. Esa es la producción. En la Unión Europea es menos eficiente, pero miren Estados Unidos, con 9 millones de vacas producen 35 millones de litros de leche. Miren Argentina y miren Nueva Zelanda. Entonces, estos son países altamente eficientes produciendo. Nosotros estamos casi que tablas. Pero a eso hace referencia lo de precios y lo de competitividad. ¿Qué pasa adicionalmente por el consumo de litro de leches por persona? Esto es lo que estamos viendo. Ha ido en aumento y probablemente ha ido en aumento por el número de, por el tipo de procesos que se vienen implementando, incluso pues el mismo proceso de deslactosar la leche. Entonces miren el consumo por persona de leche fresca para 2019, que es el último reporte que hay. Lo que se estuvo consumiendo es alrededor de 7,000 litros de leche por año. Per cápita lo que se consume son 154 litros de leche. Es para que se vayan haciendo una idea. Esto es al año, ¿no? Cuánto consumimos como persona. Este es de acuerdo al poder adquisitivo de las personas. Entonces, miren la diferencia tan grande entre estratos altos, medios y bajos, el consumo de leche, que es lo que está pasando en general con toda la proteína de origen animal. Lo que se recomienda es justamente este consumo que se tiene en estrato alto, que son 180 litros persona año. Lo que se ve de promedio nacional es 141 litros de leche, pero si vamos justamente a poblaciones con menores recursos, pues estamos hablando solo de 38 litros por año. ¿Dudas, preguntas o es claro? Estoy hablando con ustedes. Claro, profe. Sí, profe, claro. Vale, gracias. ¿Terminamos esta parte, que es media hora más, o quieren hacer receso? Receso, profe. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, 9:20, volvemos a retomar, ¿vale? Bueno, profe.